Hola, estamos en la sesión 10 de nuestro curso de microeconomía, en el tema 7, en la licenciatura de Administración y Comercialización. Como lo hemos hecho en todas nuestras sesiones, vamos a repasar un poquito sobre los costos económicos. Habíamos quedado pues que hay una diferencia entre los costos económicos y los costos contables. Esa principal diferencia es el costo de oportunidad. Habíamos definido el costo de oportunidad como la mejor alternativa que se pierde, ¿no? O la mejor alternativa que se es de percibir en el momento que tomamos una decisión de inversión, ¿no? O una decisión de financiamiento. En el análisis de los costos de producción económicos encontramos dos conceptos importantes. En primer lugar, el concepto del costo medio, que nos va a permitir determinar cuándo tenemos una economía de escala, rendimientos constantes de escala, escala mínima eficiente o deseconomía de escala. Y por otro lado, el costo marginal, el concepto de costo marginal, que también es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y pues les había dicho también en la clase pasada que no se asusten de las curvas que ven en la pantalla izquierda. Ya pues ahí ven pues unas curvas que son un poquito abstractas, pero son conceptos sencillos, ¿no? Que incluyen los costos medios y los costos marginales, costos totales, etcétera, etcétera. En la sesión de hoy, pues que es la sesión número 10, pues ya estamos ya un poco más allá de la mitad de nuestro curso de microeconomía. Todavía tenemos que ver un poquito de tasa de interés, cálculos de valores presentes. Después entraremos a estructuras de mercado, donde analizaremos la competencia perfecta, donde analizaremos el oligopolio, el monopolio, finalmente para hacer un breve repaso sobre todo lo que ha sido nuestro curso. Pues ya nos encontramos en la sesión 10 y el objetivo de esta sesión es fundamental es que estudiaremos los costos de producción empresariales y aprenderemos conceptos fundamentales como que ya les mencioné hace un rato, ¿no? Economías de escala, deseconomías, rendimientos constantes de escala, etc. Y nuestro objetivo específico es que al terminar la sesión, ustedes estén en capacidad de interpretar todos estos conceptos, que vayan a su libro de texto, puedan leer los capítulos correspondientes a costos de producción, vean las gráficas y puedan identificar claramente pues, el costo fijo, el costo variable, cuando tenemos una curva de costos medio de corto plazo, cuando tenemos una curva de costo medio de largo plazo. Pues ese es nuestro primer tema. Nuestro primer tema del día de hoy, de la sesión de hoy, son los costos fijos y los costos variables, ¿no? Costos fijos y costos variables. Un tema apasionante y muy interesante. Cuando las empresas operan, no solamente existe un riesgo financiero que se da por los niveles de apalancamiento o por los niveles de endeudamiento que se decida tomar, sino que también hay un riesgo de operación. Y ese riesgo de operación viene dado por qué tan altos son los costos fijos en esa empresa. Mientras más alto es el nivel de costo fijo de la empresa, ¿qué va a ocurrir? El riesgo de operación va a ser mayor. Mientras más bajo es el nivel de costo fijo de una empresa, el riesgo de operación va a ser menor. Cuando el riesgo de operación es mayor, esto obliga a las empresas a tener un nivel de ventas superior, a esforzarse más en las ventas para poder cubrir ese costo. En cambio, si el costo fijo es bajo, pues vamos a necesitar un menor esfuerzo para poder cubrir pues, la operación, ¿no? Eso es fundamental en nuestras curvas de costos. Nuestra curva de costo fijo y nuestra curva de costo variable, como ustedes pueden apreciar en su pantalla en el lado izquierdo, el costo fijo es constante, por eso es una línea recta. En cambio, el costo variable va a ir cambiando a medida que el nivel de producción va aumentando. El costo variable es aquel que aumenta cuando se incrementa el nivel de producción de la empresa. El costo fijo, ya sea que la empresa produzca gran cantidad de bienes y servicios o no produzca nada, el costo fijo siempre va a existir. Retornemos, por ejemplo, lo de la universidad, ¿no? Si tenemos una universidad, ¿no? ¿Cuál será el costo fijo de esta? El costo fijo va a ser toda la infraestructura toda la infraestructura de operación, de educación, los salones de clase, etc. Si no hay estudiantes, o cuando los estudiantes se van de vacaciones en diciembre o en verano,
igual la universidad tiene ese costo fijo, ¿no? Si el número de estudiantes o de la matrícula cae, no hay forma de poder mantener ese costo fijo, siempre y cuando la universidad sea privada. Si es pública es otra cosa, porque se financia a través de los impuestos. Pero si el número de estudiantes crece, entonces se va a cubrir ese costo de operación, ese costo de infraestructura que son los salones, e inclusive pues se va a necesitar mayor contratación de personal, ¿no? Acuérdense, el costo fijo no depende del nivel de operación, el costo variable sí va en función del nivel de operación. ¿Y el costo total de producción a qué va a ser igual? Simplemente el costo total de producción va a ser igual a la suma del costo fijo más el costo variable. A la suma del costo fijo más el costo variable. Nosotros tenemos ahí una gráfica. La línea celeste es el costo fijo. La línea roja representa el costo variable y la línea verde representa a la curva de costo total. Bien, ¿qué ocurre? Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos algo así, ¿no? Solamente aquí en la pizarra, aquí en el pizarrón, voy a poner en primer lugar, aquí pues va a ir pues los pesos que nos cuesta la producción, ¿no? Acá vamos a representar en el eje de las abscisas el nivel de producción empresarial. Ese nivel de producción empresarial lo vamos a denotar como Q. Vamos a representar el costo fijo. El costo fijo con una línea verde va a tener esta forma. También vamos a representar el costo variable. Pero no, este costo variable pues tiene que partir desde aquí, desde el origen, pero ya vamos a sumarle el costo fijo para obtener el costo total. Por lo tanto, acá vamos a tener costo fijo más costo variable es igual a costo total, ¿no? Costo total. Aquí tenemos el costo fijo y acá está el costo variable. Ese es el costo total. Costo fijo más costo variable. ¿Qué ocurre? Las empresas venden bienes y servicios. Como las empresas venden bienes y servicios, esos productos pues se les fija un precio y vamos a tener una curva de ingresos. Esa curva de ingresos va a tener esta forma. Y esa curva de ingresos va a topar a la curva de costos. A esta curva le vamos a llamar una curva de ingreso total. La curva de ingreso total. ¿Qué ocurre? A este nivel, el ingreso total es igual al costo total. A este nivel vamos a hacerlo más grandecito para que se pueda ver. El ingreso total es igual al costo total a ese nivel. Lógicamente, a un nivel Q, que le vamos a llamar Q asterisco. A ese punto se lo conoce con el nombre de punto de equilibrio. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio, que no tiene que ver con el punto de equilibrio del mercado, sino este es un punto de equilibrio en el cual nos va a indicar que los niveles de ingresos de las empresas son iguales a los niveles de costos de las empresas. Ingresos iguales a costos. Por lo tanto, esta área que voy a pintar aquí, la podemos considerar como un área de utilidad económica. En cambio, esta área de abajo, que la voy a poner en rojo, es una área de pérdida. ¿Qué ocurre? Lógicamente, si el ingreso total
es mayor que el costo total, lo que tenemos aquí es que vamos a tener utilidad económica. En cambio, si el ingreso total es igual al costo total, lo que tenemos aquí es pérdida. Perdón, es equilibrio. Entonces, si es equilibrio, simplemente vamos a poner la E, ¿no? Ingresos igual a costos. Pero si el ingreso total es menor al costo total, aquí lo que existe es una pérdida económica. Eso es lo que existe, es una pérdida económica. Aquí me voy a adelantar un poquito, ¿no? Ustedes lo que voy a hacer a continuación lo van a ver en sus cursos de contabilidad, pero la pregunta que podríamos plantearnos es la siguiente: ¿cómo determinar el punto de equilibrio? Que yo le he puesto E. La pregunta es, ¿cómo determinar el punto de equilibrio? Como el pizarrón no me da mucho espacio, voy a borrar todo y me voy a adelantar un poquito para que nos quede claro cómo se determina el punto de equilibrio. Muy bien. Acuérdense, este es el costo fijo. La línea verde, la que ustedes ven aquí, que voy a señalar con... La línea verde es el costo fijo. ¿Qué sucede si el costo fijo aumenta o sube? Si el costo fijo sube, el riesgo de operación de la empresa crece. Si el costo fijo cae, el riesgo de la operación de la empresa disminuye. ¿No? Por otro lado, el punto de equilibrio, ¿cuándo se da? Se da cuando el ingreso total es igual al costo total y el nivel de producción es Q asterisco. Es decir, que para que el empresario tenga utilidad económica, tiene que producir a un nivel mayor que Q asterisco. Si el empresario produce a un nivel menor de Q asterisco, tiene pérdida económica. Es muy sencillo. Y esta curva, esta línea, perdón, roja, es el ingreso total. Ya saben que el ingreso total es igual al precio del producto multiplicado por la cantidad, ¿no? Ahora, vamos a contestar esta pregunta que quedó pendiente. Esta. ¿Cómo determinar el punto de equilibrio? ¿Cómo determinar el punto de equilibrio? Muy bien, vamos a borrar. Vamos a borrar. ¿Cómo determinar el punto de equilibrio? Entonces, el punto de equilibrio ¿a qué es igual? Es igual a cuando el ingreso total iguala al costo total. Pero el ingreso total es el precio multiplicado por la cantidad de producción, ¿no? De venta, perdón. El costo total ¿a qué es igual? Como ustedes lo tienen en su pantalla, el costo total es igual al costo fijo, que es aquel que no depende del nivel de producción, más el costo variable que sí depende del nivel de producción. Entonces, eso es igual al costo fijo más el costo variable. Ahora, P por Q va a ser igual al costo fijo. Ahora, ¿el costo variable a qué va a ser igual? El costo variable va a cambiar de acuerdo al nivel de producción, ¿no? Entonces, el costo variable va a ser igual al costo variable por unidad multiplicado por la cantidad. Acuérdense, CBU, costo variable por unidad. Entonces, aquí lo importante es determinar el nivel de producción que me permita alcanzar el punto de equilibrio. Pues matemáticas simples. Precio multiplicado por cantidad
menos costo variable unitario multiplicado por cantidad es igual a costo fijo. Ahí tenemos pues la variable Q. Matemática simple, sacamos factor común Q y al obtener el factor común Q tenemos que precio menos costo variable unitario va a ser igual al costo fijo. Por lo tanto, si yo despejo Q, y lo voy a poner con rojo, si yo despejo Q, que vendría a ser la Q asterisco de nuestra gráfica, eso va a ser igual a ¿qué? Al costo fijo sobre el precio menos el costo variable unitario. Y de esa manera yo puedo calcular o yo puedo estimar el punto de equilibrio de una empresa. Como ustedes pueden ver, lo que yo les decía, el riesgo de operación. Si aumenta el costo fijo, vamos a necesitar, eso va a incidir directamente y va a aumentar Q asterisco. Es decir, el nivel de producción que necesitamos o que nos indica en donde el nivel de ingresos es igual a gastos, a costos. Ahora, ¿qué sucede si disminuye el costo fijo? Lógicamente, disminuye el nivel de producción que nos permite alcanzar el punto de equilibrio. Bien, recuerden, el costo total no es otra cosa que la suma del costo fijo más el costo variable. Pero hay otros conceptos adicionales y muy importantes. Uno de esos conceptos es el de costo marginal, ¿no? Vamos a borrar nuevamente el pizarrón. El concepto de costo marginal nos dice que el costo marginal, así se representa, CMG, es igual a la variación del costo total dividido para la variación de cantidades. Así se calcula o se estima el costo marginal. La variación del costo total dividido para la variación de las cantidades. Generalmente, este costo marginal lo van a ver ustedes representado de esta manera. Supongamos, aquí está el costo marginal, aquí está el nivel de producción, el costo marginal lo van a ver representado de esta manera, así, curva de costo marginal. Esa va a ser su forma, así lo van a encontrar, ¿no? ¿Qué ocurre? Como lo tienen en su pantalla, el costo marginal de una empresa es el aumento del costo total que resulta de un aumento del nivel de producción en una unidad, ¿no? O sea, ¿en cuánto se incrementa el costo total a medida que se incrementa el nivel de producción en una unidad? Ese es el concepto de costo marginal. ¿Por qué es importante el costo marginal? Porque el costo marginal junto al ingreso marginal nos van a ayudar a determinar la decisión de producción empresarial. ¿Cuál es el nivel óptimo de producción que maximice el beneficio y la utilidad? Otro concepto importante es el concepto de costo medio. El costo medio no es otra cosa que el costo por unidad del producto. El costo por unidad de producto. ¿Cómo estimo el costo medio? El costo medio también tiene una forma de cálculo muy sencilla. El costo medio, ¿a qué va a ser igual? El costo medio va a ser igual al costo total dividido
para el nivel de producción. El costo medio es igual al costo total dividido para el nivel de producción. Y ese costo medio lo voy a representar en la gráfica inferior. Costo medio, cantidad. El costo medio va a tener esta forma, una forma parabólica. El costo medio va a tener esa forma, que es una forma parabólica. Y el costo medio es de dos tipos. En primer lugar, tenemos el costo fijo medio y el costo variable medio. Por esa razón, podemos decir que el costo medio es igual al costo fijo medio más el costo variable medio. Por esa razón podemos decir que el costo medio es igual al costo fijo medio más el costo variable medio. Pero el costo fijo medio es igual al costo fijo dividido para el nivel de producción. Y el costo variable medio es igual al costo variable dividido para el nivel de producción. También, por ejemplo, regresando un poco al costo marginal, antes de que me olvide, si manejamos un poco de cálculo, el costo marginal también es la primera derivada del costo total, porque es la variación, es la pendiente. El costo marginal también se considera como la primera derivada del costo total. Nosotros vamos a hacer un pequeño análisis de lo que tenemos en nuestra pantalla. En nuestra pantalla tenemos dos gráficas. La gráfica superior, la imagen de la gráfica superior, ustedes pueden observar que el costo fijo es constante, una línea verde, ese es el costo fijo. Es idéntica a la gráfica anterior, ¿no? Voy a retroceder, ¿no? Es idéntica a esta gráfica, ¿no? Ahí tenemos el costo fijo. Por otro lado, tenemos al costo variable. La gráfica interesante es la gráfica que está con líneas azules, porque en esa gráfica está representado tanto el costo fijo medio, el costo variable medio, el costo medio y el costo marginal. 4 conceptos: el costo fijo medio, el costo variable medio, el costo medio y el costo marginal, ¿no? Como ustedes pueden observar en la gráfica, el costo fijo medio va cayendo, ¿no? El costo variable medio tiene una línea punteada. El costo marginal tiene esa forma, la gráfica que está en la parte superior, ¿no? Y el costo variable medio, como ya les dije, tiene la forma punteada, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? La gráfica nos da una primera visualización y un primer acercamiento de todos estos conceptos en el cual vamos a profundizar, porque nos va a permitir entender lo que está ocurriendo en muchas empresas que están desarrollando ventajas competitivas. Es la curva de costos medios, fundamentalmente la curva de costos medios. Voy a volver a borrar aquí el pizarrón. Bien, analicemos lo siguiente. Tenemos unas gráficas similares a esta, ¿no? Vamos a poner aquí aquí está en el eje de las ordenadas,
los pesos, dólares, y aquí vamos a representar todos los costos. Aquí van a estar los costos. Por otro lado, aquí está el nivel de producción. El nivel de producción. Entonces, vamos a hacer en primer lugar cómo estaría representada la curva de costo medio. La curva de costo medio está representada de esta forma. Vamos a poner costo medio. Luego, ¿cómo está representada la curva de costo marginal? ¿Cómo está representada la curva de costo marginal? La curva de costo marginal está representada de esta forma. No, puede ser así. Luego, ¿cómo está representada la curva de costo variable medio? La curva de costo variable medio va a estar representada de esta forma. En línea punteada se las voy a poner. Y esto de aquí es el costo variable medio. ¿Cómo está representada la curva de costo fijo medio? Está representada algo así, ¿no? Esta es la curva de costo fijo medio. Este de aquí, vamos a llamarlo Q asterisco, ¿no? Q asterisco. Es así como se representan las curvas de costos. La curva de costo medio, que va a tener una forma parabólica. La curva de costo fijo medio, que va a ir cayendo. La curva de costo variable medio, que va a ir desplazando. Y la curva de costo marginal, que es la línea roja. Esa es la gráfica que ustedes tienen en su pantalla, en la parte inferior, en líneas azules. Pero definamos lo que es el costo fijo medio. El costo fijo medio es el costo fijo total por unidad de producción. Por esa razón, como es el costo fijo total por unidad de producción, yo les había dicho que el costo fijo medio es igual al costo fijo, dividido para el nivel de producción. Por otro lado, ¿qué es el costo variable medio? Es el costo variable total por unidad de producción. Por esa razón les había dicho que el costo variable medio es igual al costo variable dividido para el nivel de producción. Y lo que nos faltaba es que el costo medio, que ya lo habíamos definido también, aquí voy a poner costo medio, ya habíamos dicho que era igual al costo total dividido para el nivel de producción, también es igual al costo fijo medio más el costo variable medio. El costo fijo medio más el costo variable medio. Estos conceptos son básicos y fundamentales. El concepto que vimos de punto de equilibrio, cómo calcular el punto de equilibrio, que ustedes en sus cursos de finanzas, de contabilidad, van a también a realizarlo, pero ya con balances, etcétera, de una manera más técnica, ¿no? Y más real. Ese concepto de punto de equilibrio es fundamental, ¿no? Siempre un ejecutivo de cuenta, en el momento que ustedes se acerquen a él para pedirle financiamiento para su empresa, les va a decir y les va a preguntar sobre cuál es el punto de equilibrio. ¿Cuál es tu riesgo de operación? ¿Cuál es tu riesgo financiero? ¿En cuánto tiempo esperas recuperar tu inversión? Por esa razón, los costos, entender los costos y entender lo que es el costo de oportunidad es básico. Podemos estar haciendo muchos esfuerzos en una actividad cuyo nivel de rentabilidad es bajo en relación a una actividad que estamos dejando de hacer cuya rentabilidad es alta. Por supuesto, todo lícito. Entonces, por esa razón, los costos económicos y el concepto de costo de oportunidad debe de quedar muy claro. ¿Qué tenemos en la siguiente gráfica? En la siguiente pantalla tenemos dos gráficas. La gráfica izquierda está representada
por el costo fijo, el costo variable, el costo total, y la gráfica derecha, en la parte inferior de la pantalla, encontramos todos los costos, el costo medio, el costo variable medio, y el costo fijo medio y el costo marginal. ¿Qué tienen en su pantalla? Pues como ustedes saben, la mayoría de nuestros ejemplos lo hemos tomado del libro de texto que ustedes están leyendo, para que lo complementen en sus horas de lectura. Tenemos en cada una de esas columnas cómo calcular el costo fijo, cómo calcular el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, cómo calcular el costo medio, cómo calcular el costo marginal, ¿verdad? Y cómo estimar el costo medio también, ¿no? En la primera columna, que en la parte superior dice L, ahí encontramos el número de trabajadores que se emplea en esa actividad. En la segunda columna, que en la parte superior dice Y, encontramos el nivel de producción. En la tercera columna, cuya en la parte superior dice SF, encontramos el costo fijo. En la siguiente columna, CB, encontramos el costo variable, luego viene el costo total, CT, luego viene la columna de costo marginal, CMG, luego viene la columna de costo fijo medio, CFME, luego viene la columna de costo variable medio y por último la columna de costos medios, ¿no? La columna de costos medios. Todas las gráficas de abajo fueron obtenidas a partir de esos datos que hemos calculado. Pues es muy fácil, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto y de acuerdo a las fórmulas que hemos planteado, simplemente ¿cómo obtuve el costo total? Sumé la columna de costos fijos más la columna de costos variables. Y es así que yo obtengo un costo total de producción de 25 cuando no producimos nada. ¿Por qué? Porque el costo fijo es de 25 y no voy a decir todos los datos, y cuando producimos 16 suéteres, ¿verdad? O abrigos, el nivel de costo total llega a 150, ¿no? Así calculamos. Costo total, ¿a qué es igual? A la columna de costos fijos más la columna de costos variables. En la siguiente columna tenemos la columna de costo marginal. ¿Cómo obtuve yo el costo marginal? ¿Cómo obtuvimos el costo marginal? Simplemente el costo marginal lo obtuvimos de la siguiente manera. Voy a volver a borrar acá. Voy a calcular solamente un punto, ¿no? El primero. Si yo les digo, ya hemos quedado que el costo marginal, es igual a la variación del costo total dividido para la variación de las cantidades, entonces el costo marginal, solamente voy a calcular un valor, ¿no? El costo marginal va a ser igual a, en primer lugar, cuando el nivel de producción de abrigos o de suéteres es 4, el costo total asciende a 50. Cuando el nivel de producción de abrigos, cuando el nivel de producción Q de abrigos es 4, el costo total asciende a ¿cuánto? Asciende a 50. Vamos a poner aquí. Es 4, asciende a 50. Pero cuando no producimos nada, el costo total asciende a 25. ¿Por qué? Porque en esa empresa existe una infraestructura. Entonces, ¿cómo calculamos el costo marginal? El cálculo de costo marginal es el siguiente. La variación del costo total, ¿no? Significa el costo total 1 menos el costo total 0 entre la cantidad 1 menos la cantidad 0. ¿Eso a qué es igual? A 50 menos 25 entre 4 menos 0. Entonces, ¿el costo marginal a qué es igual? El costo marginal es igual a 50 menos 25, ¿cuánto es? 25. El costo marginal es igual a 25 cuartos. 25 cuartos a qué es igual, como ustedes lo tienen ahí, ¿no? 25 cuartos, 6 por 4, 24, 25 cuartos es igual a 6.25.
Y es así como se calcula el costo marginal. Es así como calculamos el costo marginal. Y así con la siguiente columna, ¿no? Cuando el nivel de producción es de 10 abrigos, el nivel de costo total es de 75. Por lo tanto, si calculamos el costo marginal, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. 75 menos 50 dividido para 10 menos 4. 75 menos 50, ¿cuánto es? 75 menos 50 es 25, 10 menos 4 es 6. Por lo tanto, 25 dividido para 6 es igual a 4.17. Y de esa manera obtenemos la columna de costo marginal. Luego viene la columna de costo fijo medio. Eso es mucho más sencillo, ¿no? Sabemos que el costo fijo, independientemente de que exista producción o, no o de que no exista producción, es una constante. Por lo tanto, siempre el costo fijo va a ser 25. Por lo tanto, si se producen 4 suéteres, el costo fijo medio, ¿a qué va a ser igual? A 25 dividido para 4, es decir, a 6.25. A 10, si se producen 10 suéteres, el costo fijo es 25, entonces 25 dividido para 10 es igual a 2.50. Y así vamos calculando la curva de costo fijo medio. ¿Cómo calculamos la curva de costo variable medio? Dividimos el costo variable para el nivel de producción. En este caso, el costo variable, si producimos 10 suéteres, el costo variable es de 50. Por lo tanto, 50 dividido para 10 es 5. Y así se calcula la columna de costo variable medio. Y finalmente, el costo medio, ¿a qué es igual? A la suma del costo fijo medio más el costo variable medio. Sumamos las columnas de costo fijo medio más costo variable medio y obtenemos la curva de costos medios, ¿no? O sea, es un ejercicio muy simpático y al mismo tiempo es un ejercicio muy fácil, ¿no? Muy fácil de hacer. Si nosotros tomamos este conjunto de datos y lo ponemos en una hoja de cálculo, vamos a obtener las dos gráficas que encontramos en la parte inferior de ese conjunto de datos, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar ya pues a un tema un poco más real, ¿no? Más real. No quiere decir que lo otro no sea real, sino que es un poco más académico. ¿Qué ocurre? Vamos a entrar a 3 conceptos. Vamos a entender qué es una economía de escala, qué es una escala mínima eficiente, qué es una deseconomía de escala. Y les dije 3, pero también hay uno adicional que son los rendimientos constantes de escala. Entonces, una economía de escala se presenta cuando al aumentar el nivel de producción, cuando una empresa aumenta el nivel de producción, su costo medio cae. Cuando al aumentar el nivel de producción, su costo medio cae. Por ejemplo, en esa potencia que pertenece al BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, en esa potencia llamada China, que tiene una población enorme de 1.500, 1.600 millones de habitantes, ellos están desarrollando economías de escala ¿vía qué? Vía una explotación intensiva de la mano de obra. Por esa razón tiran sus costos de producción al piso y ese es el motivo por el cual los productos chinos son tan competitivos en el mercado internacional, independientemente de sus niveles de calidad. Los costos son muy bajos. Incluso todos esos países del este asiático, para atraer todo este tipo de maquiladoras, para atraer todo este tipo de empresas, lo que han hecho es darle todas las facilidades a este tipo de empresas y de esa manera que estas empresas hagan ciertas inversiones en esos países, pero a un costo pues de un bajo pago para su mano de obra. Es así como desarrollan economías de escala. ¿Cómo yo sé cuándo existe una economía de escala? Vamos nuevamente acá al pizarrón. Una economía de escala se da, aquí vamos a poner el costo medio, aquí el nivel de producción. Esta gráfica también la tienen ahí en su pantalla.
el nivel de producción. ¿Qué ocurre? Si ya sabemos que el costo medio tiene esta forma, tenemos aquí el costo marginal. Aquí está el costo marginal. Aquí está el costo medio. Y aquí voy a poner Q asterisco. Tenemos, como lo hemos definido, tenemos una economía de escala cuando al aumentar el nivel de producción, supongamos, estamos en Q' y avanzamos hasta Q2', al aumentar el nivel de producción, el costo medio, que está representado aquí costo medio prima, costo medio, vamos a ponerle 2', va a caer a costo medio prima. Sí, ocurre esto. Una economía de escala se da cuando una empresa aumenta el nivel de producción y provoca una disminución de su costo. Imaginemos el Walmart y el panadero de la esquina. Automáticamente lo rompe. ¿Por qué? Porque desarrolla economías de escala, tira al piso el precio y por esa razón lo saca del mercado. Entonces, ya eso no es un nivel de competencia igual. Todas las empresas y principalmente las corporaciones buscan a toda costa desarrollar economías de escala para poder mantenerse en el mercado. Ahí tenemos el caso, pues ya les había dicho, ¿no? El caso de China, ¿no? Explotación intensiva de la mano de obra, los costos de producción de los productos chinos pues están muy por debajo, ¿no? Existen leyes laborales, existen sindicatos mucho más fuertes de este lado, en América Latina, en Estados Unidos. Al ser los países del este asiático países en vías de desarrollo, le dan todas las facilidades a la inversión extranjera, entonces eso provoca que esas empresas vayan a manufacturar esos países y pues el precio de esos productos que manufacturan es sumamente bajo, rompiendo completamente todos estos mercados. Por esa razón encuentran en cualquier parte de estos países, ¿no? En América Latina, incluso en Estados Unidos, pues productos chinos, ¿no? Simplemente es desarrollo de economías de escala, incremento de producción, y ese incremento de producción pues va acompañado de una disminución de su costo, ¿no? Y aquí hay un análisis muy importante. Siempre que nosotros encontramos economías de escala, siempre cuando hay economías de escala, ¿cuál va a ser aquí el rango de economías de escala? Cuando el nivel de producción Q es menor a Q asterisco, siempre que encontramos economías de escala, el costo marginal es menor que el costo medio. El costo marginal es menor que el costo medio. Esa es la característica fundamental. Y como dice aquí, pues las empresas multinacionales desarrollan economías de escala para obtener una ventaja competitiva. Otra característica fundamental, deseconomías de escala. Deseconomías de escala. Existe una deseconomía de escala cuando una empresa, al incrementar su nivel de producción, su costo medio va a subir. Su costo sube. Generalmente encontramos estos casos en empresas burocratizadas, ¿no? Hay empresas del sector privado que tienen mucha burocracia, pero también encontramos este fenómeno en empresas del sector público. En empresas del sector público que tienen altos niveles de burocratización. La característica fundamental, ¿no? de que existe, para que exista deseconomías de escala, es al contrario. Voy a borrar un poquito acá el pizarrón para hacer el ejemplo. Vamos a... Bien. ¿Cuándo existe deseconomías de escala? Existen deseconomías de escala cuando el costo marginal, en primer lugar,
la curva de costo marginal va a ser mayor a la curva de costo medio. Y la curva de costo marginal es mayor a la curva de costo medio. Y esto se da ¿por qué? Fundamentalmente porque si yo quiero incrementar, aquí vamos a poner Q', acá Q2', si yo quiero incrementar mi nivel de producción, ese incremento del nivel de producción que va de Q' a Q2' va a provocar al mismo tiempo un incremento en el nivel de los costos medios, que va a ir del costo medio prima al costo medio 2'. Va a haber un incremento de los costos medios. Es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que existen deseconomías de escala. Este punto es muy importante, que lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar en un momento. Este punto, que lo estoy señalando en rojo. En ese punto, el costo medio, le vamos a poner punto B. Aquí le voy a poner punto B. En el punto B hay una característica. En ese punto, el costo medio es igual al costo marginal. En ese punto, el costo medio es igual al costo marginal. Ese punto, que es nuestro siguiente tema de análisis, se le conoce con el nombre de escala mínima eficiente. Y en ese punto, que es el punto B, el costo medio está en su nivel mínimo. El costo medio está en su nivel mínimo. Entonces, para avanzar, existe una deseconomía de escala cuando una empresa, al incrementar su nivel de producción, su costo medio sube. Y generalmente la excesiva burocratización de una empresa, ya sea del sector público o privado, es la que genera este tipo de casos, ¿no? El rango donde vamos a encontrar en una curva de costos medios deseconomía de escala es cuando el nivel de producción es mayor a Q asterisco. Y la característica fundamental es que el costo marginal es mayor que el costo medio. Pues aquí tenemos lo que acabamos de demostrar ahí, la escala mínima eficiente. La escala mínima eficiente se da cuando el costo medio es igual al costo marginal. Cuando la curva de costo marginal corta con la curva de costo medio, en ese punto el costo medio se encuentra a su nivel mínimo y es a ese punto que se le conoce con el nombre de escala mínima eficiente. Producir en un nivel de escala mínima eficiente no significa necesariamente que el empresario o el productor está maximizando la utilidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? No por el hecho de producir al costo medio mínimo significa una maximización de la utilidad. La maximización de la utilidad se va a dar cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal en mercados que son oligopólicos y monopólicos, y cuando el precio es igual al costo marginal en mercados que son competitivos o de competencia, ¿no? Competencia perfecta fundamentalmente. Pues ya no es necesario hacerlo en el pizarrón, porque ya vemos claramente en la pizarra, porque vemos claramente que el punto B es la escala mínima eficiente. La escala mínima eficiente que está representada en el punto B, ese nivel, el nivel de producción es Q asterisco. Simplemente la escala mínima eficiente nos va a permitir determinar que a la derecha de Q asterisco vamos a encontrar deseconomías de escala y a la izquierda del nivel de Q asterisco vamos a encontrar economías de escala. Ahora vamos a ver lo que son los rendimientos constantes de escala. Existen rendimientos constantes de escala cuando una empresa, al aumentar su nivel de producción, el costo medio no cambia, es decir, permanece constante. Y aquí se amerita una gráfica. La gráfica que hemos puesto pues es la misma de las anteriores, pero no está explicando exactamente un rendimiento constante de escala. Los rendimientos constantes de escala se pueden presentar de la siguiente forma.
los rendimientos constantes de escala, se pueden presentar de la siguiente forma. ¿No? Aquí tenemos el eje de las Y, pues que es el costo medio. Acá tenemos el nivel de producción, que es Q. Un rendimiento constante a escala va a ser algo así, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener Q' y aquí Q2'. Este es el costo medio. Se presenta en una empresa rendimientos constantes de escala, o en un proceso productivo se presentan rendimientos constantes de escala, cuando, como se ve en la gráfica, porque esto es constante, no cambia, cuando al incrementar el nivel de producción, el costo medio es el mismo. Se presentan rendimientos constantes de escala cuando al incrementar el nivel de producción, el costo medio es el mismo, es decir, no cambia, permanece constante. Lógicamente, las empresas no buscan estar en deseconomías de escala. Las empresas no toman la decisión de estar en la escala mínima eficiente, porque eso no necesariamente significa maximización de la utilidad. Las empresas lo que buscan es producir en los ramos, en los tramos de economías de escala. Y por último, pues el costo medio a largo plazo. La curva de costo medio a largo plazo es la curva que está en negrita. Y esa curva de costo medio a largo plazo que está en negrita simplemente es la unión de algunas curvas de corto plazo. La curva de costos medio a largo plazo está modelada para un horizonte mayor a un año. Entonces, en la curva de costo medio a largo plazo indica la relación que existe entre el costo medio alcanzable mínimo y el nivel de producción. En la curva de largo plazo cambian ambos factores, tanto la mano de obra como el capital. Y la curva de costo medio a largo plazo se deriva directamente de las curvas de costo medio de corto plazo. Si ustedes pueden ver la gráfica en su pantalla izquierda, aquí pues como es una imagen que ustedes tienen en su pantalla, ha cambiado un poquito la nomenclatura. CPCP significa curva de costo medio de corto plazo, CPCL significa curva de costo medio de largo plazo. La curva de largo plazo, la curva de costo medio de largo plazo, es esa curva envolvente en negrita. Es decir, simplemente es la sumatoria de las curvas de costo medio de corto plazo. Como ya estamos finalizando nuestra clase, no vamos a profundizar en el análisis. La próxima clase retomaremos este último tema, como lo hemos hecho en todas las sesiones. Pero pues antes de despedirnos me gustaría pues llegar a ciertas conclusiones que ustedes deben de recordar siempre, ¿no? En primer lugar, que la curva de costos económicos, en las curvas de costos económicos incluyen los costos de oportunidad. Las curvas de costos económicos siempre incluyen los costos de oportunidad. Y los tipos de costos a corto plazo son los costos fijos. En el análisis de corto plazo son los costos fijos, que no depende del nivel de producción, el costo variable, que sí depende del nivel de producción, el costo total, que es la suma del costo fijo más el variable, y el costo medio, ¿verdad? El costo promedio, que nos ayuda a determinar pues, cuando existen economías de escala, escala mínima eficiente y deseconomías de escala. Y la empresa, para mantenerse en el mercado, debe buscar desarrollar ventajas competitivas mediante el desarrollo de economías de escala. En el análisis de largo plazo de los costos medios, pues todos los factores cambian. Tanto la mano de obra como el capital, pues existen más factores en el proceso productivo, ¿no? Sino que para efectos de simplificación de nuestro modelo, simplemente pues suponemos de que en la producción empresarial intervienen dos factores, la mano de obra y el capital. Pues bien, no me despido pues antes sin hacerles hincapié en que vayan haciendo sus actividades y vayan leyendo sus capítulos. Ya estamos en la sesión 10, nos quedan... estamos un poco más de la mitad y nos quedan algunos temas muy importantes como son los análisis de las diferentes estructuras de mercado. Pues ha sido un gusto haber compartido esta sesión. Pues pásenla muy bien. Gracias.